Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Bendiga, amado, en este día estamos en nuestro segundo tiempo de cazar las zorras, esas pequeñas zorras que echan a perder nuestra viña. Ayer comenzamos hablando de la invitación que nos fue extendida por el precioso y siempre digno Espíritu Santo de Dios, que nos dijo: levántate, hermosa amiga mía, y ven, busca mi rostro, busca mi palabra. Así que hoy continuaremos y vamos a hablar del cómo. Hemos estado evidenciando desde la semana anterior el problema y hemos estado pidiéndole al Espíritu de Dios en oración que nos enseñe. Pues hoy vamos a hablar del cómo, amén. Entonces, para quienes nos acompañan hoy en la audiencia y para quienes este es su primer ayuno de cazando las pequeñas zorras, quiero contarte esta parte que estamos leyendo. Por favor, abrámosla juntos, que es Cantar de los Cantares, capítulo 2. Cantar de los Cantares, amado. Cantar de los Cantares. ¿Y qué es lo que significa? Como cuando la expresión Rey de Reyes, el máximo de los máximos. Entonces, Cantar de los Cantares expresa un cántico demasiado hermoso y dice así: mi amado habló, versículo 10. Voy a esperar a que todos lo encontremos porque es muy bello. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ve. Esa es la invitación. Porque aquí ha pasado el invierno, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ve. Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los carpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cielo. Aleluya. Puedes allí inclinar tu rostro y decirles: habla, Jehová, que tu siervo escucha. Papito, enséñanos, papito, dirígenos. Tú eres el Padre nuestro, el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. El tiempo de la canción ha llegado, se escucha la voz de la tórtola, ya pasó el invierno, la primavera del Espíritu Santo de Dios está aquí sobre nosotros. Amén. Ponte cómodo, amado. Saludo a todos y quiero recapitular. El capítulo 2 es un poema donde en el verso 1 habla el esposo, en el verso 2 habla la esposa, y así llegamos hasta el verso 14. El uno le dice al otro algo más hermoso, algo más hermoso, algo más hermoso, hasta que de repente los dos esposos se miran frente a frente y dicen: cacemos las pequeñas zorras. Parece ser, y lo entendemos desde la teología, que estaban diciendo: esto que tenemos es muy hermoso, esto que Dios nos está entregando es muy especial. Pasaron el invierno, pasaron los tiempos difíciles, pasaron los tiempos de enfermedad, pasaron los tiempos de dificultad. ¿Por qué no cuidamos nuestra relación? ¿Por qué no cuidamos nuestra familia? ¿Por qué no enderezamos nuestros caminos? Y como que se les chisporroteó, como decimos en Colombia, como que vino la idea, como que se les prendió el bombillo, como que cayó la manzana, como con Newton, y dijeron: sí, cuidemos lo que Dios nos entregó. ¿Cómo? Cacemos las pequeñas zorras, cacémoslas. Y se miran y al unísono dicen: ¿qué tenemos que hacer? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aceptar la invitación. Si quieres saber más acerca de la invitación, allí en Facebook Live vas a encontrar
en nuestro mensaje de ayer que dice cuál es la invitación. La invitación es a buscar el rostro de Dios y hablar con Él. El Señor dice, ven, hablemos, busca mi rostro, yo quiero oír tu voz. Por eso nuestra intercesión durante este quinto ayuno ha sido, enséñanos a orar, Señor, enséñanos a buscar tu rostro, enséñanos a hablar contigo, porque esa es la invitación que Él nos hizo, amén. Lo que tenemos que hacer y en lo que vamos a trabajar en este día es en el encuentro de ellos. Ellos dijo, casadnos. La palabra es casadnos. Quisiera que la encierre, porque no le digo, y es como vivimos en la modernidad, el esposo o la esposa, case sus zorras, porque yo la veo a usted como perdidita. No, ni tampoco la esposa o el esposo, usted tiene muchas zorras, haga el favor y solucione. No, ellos se miraron y dijeron, trabajemos juntos, conjuntamente. Y conjuntamente requiere primero trabajar de manera individual. Entonces el cómo es, ellos dijeron cómo. Hay una solución para cuidar lo que tenemos. Hay una solución para no perder lo que Dios nos está entregando, que es el tiempo de la primavera del Espíritu. Hay un avivamiento llegando a nuestra vida y no lo podemos perder. Y lo vamos a llevar a nuestros hijos, que fue lo que nos dijo el Señor ayer, ¿cierto? Vamos a disfrutar del trabajo de nuestras manos, pero necesitamos hacer algo. Entonces, ¿qué se propusieron estos dos amantísimos esposos? ¿Qué se propusieron? Casa tú las tuyas y yo caso las mías, y los dos casemos las de ambos. Voy a repetir, casa tú las tuyas, porque las que estamos casadas sabemos lo que es de evidenciarle al esposo un error. Lo único que conocemos es que se enoje, que grite, que se exalte, que diga usted juzgándome, usted criticándome, que no se sienta amado y que se sienta atacado. Que salgan todos los mecanismos de defensa de su mente y de sus emociones a flote, porque todos los que estamos acá hoy sabemos que hemos tenido grandes problemas emocionales y no hemos tenido y desarrollado inteligencia emocional. Y explotamos y nos frustramos y nos dejamos de hablar y no sabemos cómo manejar la frustración y no sabemos cómo manejar la crítica y no sabemos cómo manejar el cambio. Entonces mire estos esposos tan sabios, dicen, trabaje su merced en usted y yo trabajo en mí, con eso no terminamos agarrados, ¿cierto? Y no terminamos discutiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Cómo se hace eso? Ayer comenzamos a verlo, Salmo 19, versículo 2. Y eso hace parte de nuestro ejercicio que estamos haciendo ahora, que es orar. Que hablemos con Dios y le digamos, Señor, ¿quién pondrá a entender sus propios errores? Señor, yo no puedo ver mis propios errores. Señor, por favor, muéstrame cuáles son mis errores. Entonces, la primera tarea de casemos, y note que dice, y la expresión, la traducción Reina Valera dice, casadnos, ¿cierto? Las demás traducciones dice, casemos, usted y yo trabajemos. Y quiero decir algo que suena un poco displicente, pero igual lo voy a decir. A veces nos cansamos porque las esposas duramos mucho tiempo cazando las zorras y orando, y el esposo no se esfuerza. Y a veces hay esposos cansados porque él se ha esforzado, él ha metido toda, él ha estado cazando las zorras y la esposa no se esfuerza. Pero démonos cuenta que el texto dice que es un trabajo conjunto, que nos toca a los dos. Y esto fue increíble, porque ¿qué fue lo que ellos se dieron cuenta? Es que esto es muy bello, amados, que ambos tenían algo bonito. Y tú tienes algo bonito, ¿cierto? Tu esposo es bonito. Tus hijos son maravillosos. Tu esposo tiene un trabajo, no está hoy con la sopita embolatada. ¿Sabes que no es lo mismo levantarse a trabajar que levantarse a buscar trabajo? Es muy distinto. ¿Recuerdas a los obreros de la última hora? ¿Cómo la pasaron? Ellos se pararon en el parque desde la mañana. El señor de la viña y vino y se llevó unitos, después se llevó unitos, y los que quedaron de últimas, a esa expectativa, a esa ansiedad durante todo el día, y nosotros vamos a llegar a la casa sin el pan de los hijos. Es algo muy fuerte. Por eso necesitamos cazar las pequeñas zorras, y la primera tarea es identificar nuestros propios errores. Nos toca identificar yo en qué estoy fallando. Es muy fácil decirle al esposo en qué está fallando.
ni hablarle a los hijos. Hijo, es que tú no quieres, hijo, es que esto, hijo, es que lo otro. Pero Dios acá nos pide a nosotros. Y el Salmo 19, en el verso 12 nos dice, ¿quieres identificar esos errores ocultos? ¿Quieres que ya no los tengas? Sobre todo, mis amados. Y el Salmo 19 en el verso 12 nos habla de ese velo que nos fue puesto sobre los ojos. Jeremías nos dijo, quiten los velos mágicos y las vendas mágicas. Por favor, si lo tienes que escribir en los apuntes en tu oración, hazlo. Señor, quítame todo velo y toda venda que me impide ver mi error. Quítame los velos, quítame las vendas. Porque como somos, tenemos gafas hasta ultra superiores para ver el error de los demás. En el Sermón del Monte el Señor nos dijo, ¿por qué te es tan fácil ver la paja que está en el ojo ajeno y no puedes ver la viga? La paja es una cosita así y la viga es algo grande. Y el Señor nos dice lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Porque las zorras son esos pequeños problemas que hemos minimizado y que hemos creído que son pequeños, pero en realidad son grandes, grandes. Han llevado matrimonios al divorcio, cientos. Y hay problemas en nosotras y hay problemas en los varones. Nuestros problemas tienen que ver con mucha cosa, con problemas emocionales, con frustración. Bueno, aprendimos la semana pasada cómo se soluciona la percepción de injusticia, todas las cosas que tienen que cambiar en nuestro hogar porque no hemos solucionado con nuestra madre, con nuestra padre, con nuestros hermanos, porque la percepción de justicia está viva. Entonces, ¿qué tenemos? Que como dice aquí en Cantar de los Cantares, ¿cuál es la invitación? Léala conmigo. Verso 14, línea D. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Imagínate esto, que nos sentemos frente al médico y le digamos, doctora, pues aquí estoy porque me siento mal. Y paremos. Y si nosotros no le decimos al doctor qué parte del cuerpo nos duele, qué es lo que estamos sintiendo, ¿cómo hace para adivinar, imaginarse, suponer tú qué tienes? No puede, hermano. No puede. Simplemente no puede decir, ¿sabe? A mí lo que me parece que usted como que tiene diabetes. No puede, ¿cierto? Ahora, se sienta nuestro hijo frente a nosotros y nos dice, mamá, tengo problemas. ¿Cómo haces para ayudarlo si él no te dice qué clase de problema es? Si él no te dice qué es lo que está pasando, si él no abre su corazón. Por eso el Señor que nos dice, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz. Entonces dile, Señor, en verdad, cada vez que hablamos en casa terminamos en discusión. ¿Me puedes decir en qué estoy fallando yo? Pero si nos pasamos 2 horas, siempre recuerdo la película, que además es muy bueno verla siempre que puedas, Cuarto de Guerra, cuando llega la señora a donde la niña que va a ser su mentora de oración, ella solamente explota, mi esposo es horrible, mi esposo es malo, y le dice a su mentora, ¿vamos a pasarnos toda la hora hablando mal de su esposo o vinimos a orar? Entonces nosotros tenemos que saber, ¿vamos a pasarnos toda la hora de oración criticando a nuestro esposo, dándole quejas a Dios de nuestro esposo? ¿O nos vamos a ir al tiempo de oración a decirle, Señor, ¿me puedes mostrar mis errores ocultos? ¿Me puedes mostrar si sobre mis hombros hay demonios que le hacen así cosas feas a mi esposo y él se ofende? ¿Me puedes mostrar si yo no estoy hablando correctamente con mis hijos? Mi palabra no está siendo con gracia ni sazonada con sal, sino ha sido una ofensa. Si yo siempre digo cosas descorteses, si yo siempre soy displicente. Porque entonces nos tocaría como colocar una grabadorita y después qué fue lo que le dije y sentir qué sentiríamos si fueran a nosotros y nos dijeran eso, ¿cierto? Porque como estamos acostumbrados a usted, ¿por qué derramó la leche? ¿Usted por qué no sé qué? ¿Usted por qué si demás? Un día estábamos en una conferencia de pastores y la pastora muy linda, cuando terminó un ejercicio que hicimos, hizo un ejercicio que se llamaba Y sí, donde no le decíamos a las personas, usted por qué no hizo esto, usted por qué no hizo lo otro, usted por qué tal cosa, si nosotros le decíamos, y si fuera mejor hacer aquello. Pero ¿quién de nosotras se dirige hacia el esposo? ¿Quién de nosotras se dirige hacia los hijos? ¿Quién de nosotros se dirige hacia los compañeros de trabajo? De pronto, dice una amiga mía, con el jefe somos menos groseros porque cuesta el trabajo. Y como que a él le decimos,
y si a su merced le parece yo vuelvo a lavar la loza, y si a su merced le parece yo vuelvo a hacer lo que me mandó a hacer. De pronto, porque en los tiempos de la repostería ya hasta al jefe le contestamos mal. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Que hagamos la tarea. Y esto es, primero, identificar el error. Al identificar el error, no lo minimices. No utilicemos frases como todos lo hacen. O sea, realmente yo no soy la única mujer que grita al esposo. Yo no soy la única esposa que se preocupa por la economía. Yo no tengo ansiedad financiera, lo que pasa es que mis hijos necesitan. No, quitémonos el velo, quitémonos lo que está allí. Yo le decía, mire, Dios ama tanto estos ayunos. Otra vez anoche, en tiempo devocional y en sueño, Dios me mostró cosas de la infancia que abrieron una puerta a una circunstancia que yo no conocía. Lugares donde viví, donde estudié, donde trabajé, que abrieron puertas a cosas que no conocemos. ¿Por qué? Porque identificamos el error y le decimos, Señor, ¿me puedes decir dónde empecé a gritar? Señor, ¿me puedes decir cuándo mi esposo y yo empezamos a faltarnos al respeto? ¿Me puedes decir cuándo empecé a tratar a mis hijos de una manera displicente? Entonces, ¿cómo? Al identificar el error, no lo minimicemos. No, pero yo no soy la única mamá que grita a los hijos. Yo no soy la única esposa que contesta mal. Esto lo hacemos todos. No lo veamos como pequeño. Tampoco lo agrandemos. Ni minimicemos ni maximicemos. Entonces, no, soy la peor madre, gusano de gusanos, es que yo soy la peor esposa. No, amor. Mire, amado, no estamos para trabajar desde la culpabilidad. Decía una amiga, mis amores, no estamos para trabajar desde la culpabilidad. Vamos a trabajar desde la responsabilidad. ¿Qué es trabajar desde la culpabilidad? Que el diablo me encierra en la pérdida de tiempo de no lo hice, mi niña la abusaron porque yo la dejé sola. No puedo devolver el tiempo. El pasado puede solamente ser redimido, y redimido es lavado y cubierto por la sangre del Cordero. No puedo nada más por el pasado, ni porque el Señor me pusiera en la máquina del tiempo. Voy a regresar al momento en que mi madre me pegó, en que mi madre me dejó ir a la fiesta del abuso sexual, en que mi padre me permitió cosas que yo a la edad que tenía no debía haber hecho. No puedo. Entonces, si lo vivo desde la culpabilidad, si saco la culpabilidad de mí, la voy a llevar como un dolor referido. ¿Sabes qué es un dolor referido? Que me duele la muela, pero siento que es dolor de cabeza, siento que es dolor de que ya es la clavícula y no sé, porque el dolor ya se está regando por todo el cuerpo. Y cuando yo no identifico el dolor referido de mi corazón, lo empiezo a regar sobre todas las personas. Y empiezo a pasar factura a mi esposo, porque él me recuerda a mi papá. Y entonces mi papá pasó esto, y entonces está perezoso como mi papá, que no trabaja como mi papá. Un día yo estuve en una consejería a gritarle a una señora, ¡él no es tu papá! Y yo como ya no podía, porque Dios me mostró a través de su espíritu que la percepción de injusticia del papá, la señora se la estaba cargando todo al esposo y no entendía que él no era su padre. Entonces tenemos que identificar ese dolor y no cargarle la factura a los hijos. Y mira, nosotras somos cristianas, tú, varón, eres cristiano. Entonces uno no coge a los hijos como el inconverso de es que ustedes me maldijeron la vida, por ustedes no puedo trabajar, por ustedes no me desarrollé como mujer, toda mi plata. Nosotros no hacemos eso, porque de verdad no lo hacemos. Sé que no lo hacemos, espero que no lo hagamos, en verdad. Pero hay otras formas en que, voy a decirlo coloquialmente, nos sacamos la espina. Y eso se llama venganza. Recuerden que una de la manifestación de las zorras es instrumento de venganza, que fue lo que dice Jueces que hizo Sansón. Tomó las colas de 300 zorras, las amarró y las echó sobre los filisteos. Las pequeñas zorras también son esos espíritus de venganza. ¿Qué dice el salmista? No digas como me hizo, le haré. Es un ejercicio que tenemos que hacer. Y eso no se lo tengo que decir a mi mente. No digas que te vas a vengar, no digas, porque mi mente me puede jugar una mala pasada. Y la percepción de injusticia es que yo digo, no, yo no voy a hacer eso, pero después la venganza viene de cualquier manera. Y entonces la venganza con la madre puede venir en que yo le diga a mi hermana, ¿sí sabes con la que salió mi mamá? ¿Sí sabes? ¿Y qué quiero? No pelear con mi mamá, pero indisponer a mis hermanos con mi madre, porque yo estoy brava con mi madre.
Entonces esos espíritus son por no identificar las cosas. Y uno dice, no, yo no le eché leña al fuego. Mi hermano me estaba contando que peleó con la esposa y pues yo le dije, pues yo no le dije, ella es una bruja, una vieja chancluda, ella es esto, sino yo le dije, pues cuidado porque uno no sabe ella que salga con su domingo siempre. Si yo, que soy autoridad en el corazón de mi hermano, le echo el cuento que la esposa le puede fallar, pues yo estoy poniendo una semilla de cizaña que algún día va a dar fruto. Entonces identifiquemos. Y si yo soy un sembrador de cizaña, porque echo siempre leña al fuego, porque yo siempre sale la herida, porque siempre coloco la acotación de más, pues digámosle, Señor, pon un freno en mi boca. Además piensa en su futuro, porque el Señor dijo, ¿quieres ver días buenos? Frena tu boca del mal y no permitas que tus labios hablen engaño. ¿Quiere que le vaya bien en la vida? El poder de la vida y de la muerte está en la boca. Así que frenemos nuestra boca. Entonces, identifiquemos el error. Al identificar el error, solucionemos el error. No es de un día ni de dos. Los que hemos sido imprudentes de labios, los que hablamos mucho, los que somos descorteses, los que tenemos la espada desenvainada y no la del espíritu, y toda la vida hemos hablado de esta manera, no al otro día vamos a comenzar a hablar con tormenta, pero solucionémoslo. Entonces comienza la persona que está a tu lado a hacer el comentario desatinado. Ay, fíjate que nuestra prima, no, mira que no sé qué, y tú simplemente vas a salir a la defensa. No, yo no creo. Ay, no, mira que vino el hijo de la sobrina y se me perdió el celular. No, yo no creo. ¿Sabes qué? Yo creo que fue un accidente, que se le cayó entre el bolso. Yo no creo que él se lo llevara, ¿cierto? Y si empezamos nosotros a poner esa agüita, a poner esa paz, Dios va a empezar a orar en nuestro corazón. Entonces, lo que hoy es un esfuerzo que me cuesta callarme y que estoy ahí, le digo, no le digo, yo quiero como decirle, ay, pero a mí también me contaron esto, ¿se lo cuento o no se lo cuento? Ya después no va a ser un esfuerzo, sino que me saldrá natural, como le saldría a María de Nazaret, guardar en su corazón. El primer día, María de Nazaret llega al templo, van a circuncidar a su bebé, tiene 8 días de nacido, y se aparece un hombre y la mira como, ay, pobrecita esta señora, una espada va a atravesar su corazón. ¿Qué tal María todos los días de su vida? Una espada va a atravesar mi corazón, a todo el que llegaba. Pero la Biblia dice que ella guardaba estas cosas en su corazón. Después, pasado un tiempo, su hijito tiene casi 1 año, llegan 3 varones a su casa. Bueno, la Biblia no dice que son 3, pero llegan estos, por los regalos pensamos que son 3, pudieran ser 10, pudieran ser 20. Tu hijo es un rey, por eso le traemos oro. Tu hijo es una bendición, por eso le traemos incienso. Tu hijo va a padecer, por eso le traemos mirra para el tiempo del padecimiento, y estas cositas que le damos le van a servir mientras el tiempo que él esté aquí, porque él tiene que ir a Egipto y todas estas cosas. Y María no sale, a que no saben quién es mi hijo, ni lo toquen. Usted no me lo mire porque usted es un chinito feo y pobre y mi hijo es un rey. No, María guardaba en el corazón. Pero nosotras no guardamos en el corazón, nosotros no guardamos en el corazón, y nuestras imprudencias nos han levantado enemigos, nos han levantado discusiones de hogar y no cazamos las zorras. Después el matrimonio tiene 10 años y decimos, Señor Jesucristo, ¿qué será? ¿Por qué se perdió el sabor? ¿Por qué se perdió, decía un pastor amigo mío, la mística del romanticismo? ¿Por qué se perdió la sexualidad deleitosa? ¿Por qué? Porque no identificamos el error cuando era una pequeña zorra. Y por eso el Señor, cáselas ahora que los tiempos difíciles han pasado. Recuerde, y nuestro ejemplo de este ayuno ha sido David. No causó la zorra pequeñita, y la zorra grande lo llevó al adulterio. Entonces, pensemos en que ellos dijeron, nuestra vida es tan bonita, ¿por qué no la cuidamos? Entonces, la primera parte de la identificación, Salmo 19, verso 12. Quisiera que pensemos en 2 conceptos que están en el Salmo 119. El primero, Salmo 19, verso 7. La solución por excelencia a nuestra vida. La solución, si alguien le dijera, ¿qué hago para cambiar? ¿Qué hago para que mi vida sea diferente? En realidad me siento mal con el matrimonio que tengo. Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
Mire, amado, podemos y somos intercesores, esgañotarnos orando por una persona, pero solamente Dios a través de su palabra convierte el alma. La conversión del alma es el cambio de la manera de vivir. Recuerde que arrepentimiento es cambio de la manera de pensar, conversión es cambio de la manera de vivir. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar nuestra manera de vivir? Cambiando nuestra manera de pensar, llamando al pecado pecado, a lo malo malo, ¿cierto? No es que, es que yo soy un poquitico mal geniado, no, yo tengo un problema de carácter y yo no puedo decir, ¿cierto? Ahora, para identificar si fuera que hablo mucho o si fuera que tengo un problema de mal genio, bueno, esa es nuestra expresión en Colombia, que además es una expresión incorrecta, porque al decir tengo mal genio me estoy diciendo bruto, porque el genio es mi capacidad de diseñar y mi capacidad de ingeniármela, sería la palabra. Entonces, cuando pierdo el genio, si tengo mal genio, estoy diciendo yo no puedo solucionar problemas, yo no puedo arreglar las cositas que mi hijo necesita, yo no puedo apoyar a mi hija en sus trabajos porque es que soy mal genio. Entonces me ato con mis palabras. Pero en nuestro coloquial colombiano, ¿qué entendemos? Que mal genio es que tengo mal carácter, que grito, que me enfurezco con facilidad. Entonces no lo puedo. Ahora, al identificar, y bueno, la ira, el enojo y el mal genio me sirven mucho porque el Señor que dice, no te entrometas con el veleidoso porque aprenderás a ser como él. Entonces, ¿de dónde aprendí a ser iracundo? Alguien me lo enseñó. No nací iracundo. Cuando era ese niño gordito, calvito, precioso en las rodillas de mamá, no era ese niño iracundo. Ahora, si tú recuerdas, porque en el caso nuestro lo recuerdo, tengo una hermana que chiquita de 3 meses le dio una cachetada a la mamá, pero ya ahorita su bebé intentó hacer lo mismo. De hecho, cuando yo evidencié eso le dije, mira, no es lo aprendió, es una atadura generacional. Entonces acá que tenemos que mirar, somos 30% genética, 30% medio ambiente y 40% nosotros mismos, ¿cierto? Ese es nuestro 100%, ¿cierto? Entonces, en mi genética, yo aprendí cosas que estaban en mí, ¿cierto? Voy a la enseñanza bíblica. Abraham le dice a su esposa, mira, vamos a entrar a Egipto. Los egipcios son así como que echan ojo a las señoras bonitas. Hoy descubro, mirándola bien, usted no es tan fea. Usted es bonita. Qué cortés, ¿no? Es que es romántico. Ahí se le salió todo el paluz. ¿Cierto? Y de repente le dice, ¿por qué no me haces el favor? Y dices que eres mi hermana, porque si saben que eres mi esposa, me van a matar y a ella la van a dejar viva para quedársela. Imagínense. Y lo chistoso es que la esposa de Salchidea se la trae. ¿Hasta dónde tenemos ese problema? Hasta la guerra que tenemos hoy en Israel, ¿cierto? Entonces entran y él, cuando Faraón y los hombres están mirando, él se va para otro ladito, no besa a su esposa, nada con su esposa. Pero un día Faraón, mirando por su celosía, como dijera Salomón, se da cuenta que él le está arreglando el cabello, que un piquito va y piquito viene, y le dice Faraón, ¿cómo se te ocurre no decirme que tu esposa, qué cachetado, ¿no? Un cristiano, ¿no? Ay, Dios mío, ¿cómo se te ocurre? Por poco yo hubiera adulterado con ella. ¿Cómo así que Faraón le parecía que el adulterio era algo malo? ¿Cómo así? Y lo echa de Egipto con su regalito, Agar, la niña que va a tener a Ismael con Abraham. Pero bueno, vamos a la atadura generacional. Viene Isaac y llega a donde Abimelech, el rey de los filisteos, y se le ocurre la misma idea. No le dice de dónde sacaría esa idea, si él no había nacido, si su papá nunca le contó, fíjese mijito que cuando yo estuve en Egipto me tocó decir que su mamá era mi hermana, mijito, no se lo contó. Pero la impartición no es transferida por ósmosis, ella viene de la genética, ¿cierto? Y entonces llega y otra vez se repite la historia. Abimelech dice, ¿cómo así? ¿Es su esposa? Por poco adultero con ella. Y se pone a orar. Aquí ya llega más lejos el filisteo incircunciso que no conoce a Dios. Y dice, Dios, tú sabes que si yo hubiera sabido que era casada y con marido, yo no la toco. Imagínate qué vergüenza. El filisteo
diciéndole a Isaac, se repite la historia, Isaac se va, pero Isaac ya no tiene un hijo como Abraham, sino dos, y los dos ya no son mentirosos, son engañadores. Y el uno engaña al otro con toda clase de tretas y de trampas, pero Jacob ya no tiene 2 hijos, sino tiene 12, y 10 de ellos son la joya del Nilo, porque generación a generación se va multiplicando la maldad. Tenemos que identificar esa zorra y cazarla ahora. ¿Qué tenía que haber hecho Abraham en Egipto? Señor, los de acá son malitos, ayúdame, pon un velo sobre mi esposa, que no la vean tan linda, que no me la miren, y pare de contar. Entonces, identifiquemos el error. Error de Abraham, el temor. Imperfecto amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y en qué consiste el perfecto amor? En que yo pueda decirle, Señor, tengo miedo, pero confío en ti. Realmente entrar a donde ellos, ya el solo entrar a Egipto sin el permiso de Dios es un problema. Y todo el mundo que pisa Egipto sacará su regalito de Egipto. Ahí se lleva su agar. Entonces necesitamos que el Señor nos ayude. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor en esta hora? Que identifiquemos. Entonces, Salmo 19. Primero, identifiquemos que el alma solo la convierte Dios a través de su palabra. Verso 12. ¿Quién podrá entender? Eso es una pregunta retórica, ¿cierto? Las preguntas retóricas son que la respuesta está implícita en la pregunta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cierto? Segunda decisión. Él dijo, Señor, yo voy a orar. ¿Sabes cuándo descubrió este agua tibia? Cuando adulteró con Betsabé. Cuando después de años de guardarse, de años de tomar, dijo, Señor, yo me negué a mí mismo y dije, yo no tengo lujuria. No, yo no tengo lujuria por las mujeres. Lo que pasa es que yo tengo que agrandar el reino. Entonces me toca tener muchos hijos. Esa es la mentira que él, cada vez que veía a una vieja bonita decía, me la caso y me la duermo. A todas. Esas eran las palabras de David. Ay, para dormir con ella toca casarse una nueva esposa. Pero ni siquiera pensó jamás en el dolor de estas mujeres. Que muchas de ellas, como la esposa del rey de Susa, las diferentes que pasaron antes de Esther y que no agradaron al rey, pero esa era una práctica de un hombre inconverso, como eran los babilónicos y los persas. Pero a un rey de Dios, a un rey del pueblo de Dios, Dios le iba a permitir burlarse de la mujer y que cada vez que viera una niña bonita dijera, con ella me caso. No. ¿Y qué está diciéndonos David ahora? Yo tuve un velo, ese fue un pecado que me fue oculto. Yo me hice el que tocaba por ser rey, pero esa mentira me la dije yo a mí para no reconocer la lujuria que había. Entonces, que no nos digamos mentiras. No es que yo no soy creído, yo no soy vanidoso. No, de verdad, yo no sé por qué la gente piensa que yo soy creído. ¿No será porque usted se ventea con billetes? No será por eso. No será por eso porque tú le humillas con el dinero. Porque tú le dices, el que pago las cuentas aquí soy yo, y el que te no sé qué, y esperamos que las personas digan de dónde. No es que yo no soy bravo, es que yo no grito, es que yo hablo así. ¿Sí? ¿Será eso? ¿Puedo yo estarme mintiendo a mí mismo? Y lo tercero que dice, y es muy bello, el Salmo dice 13, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Y es un concepto diferente de soberbia. Mira, David, ¿qué dijo? El Señor al soberbio y al altivo lo mira de lejos. Es el que cuando se descubre el adulterio le dice, Señor, mire, quédate con todo, Señor, pero no me quites tu Santo Espíritu. Sabe que fue soberbia. Porque soberbia aquí es el velo de conocer el error y no querer cambiar. De sostenerse en el error. Recuerda que soberbia es un acto de altivez. Si tú quieres saber muchísimo de la soberbia, hay que leerlo en Isaías, la condenación de todos los pueblos. Está la descripción de cada actitud: altanería de corazón, altivez de espíritu, altivez de ojos, todo, y son como unas 100 cosas. En los sirios,
en los filisteos. Pero ¿quién debía tener todo eso? Los que no conocen a Dios. Pero nosotros debemos tener todo eso si ya aceptamos a Jesucristo como Salvador, si fuimos redimidos por su sangre, si el acta de decretos que nos era contraria fue colgada en la cruz del Calvario. No podemos seguir igual. Y entonces, cuando David dice, presérvame, Señor, de la soberbia, es de entender mi error. Porque muy seguramente no solo el primer profeta que trabajó para el Señor colocó en la vida de David para trabajar conjuntamente con él fue Samuel. Samuel se lo dijo, le entregó el papiro de Deuteronomio que decía, los reyes no tendrán, de Israel, no tendrán muchas mujeres. Él lo sabía, no tendrán muchos caballos y no serán dados al oro y a la plata. Las tres reglas que hasta hoy son el fundamento que destruye a un hombre, ¿cierto? Hoy decimos las Fs, la fama, la fortuna y las faldas. Eso lo escribió el Señor en su palabra y lo dejó escrito. Así que Samuel se la entregó, pero no solamente le dio al sacerdote Ahías, le dio a Abiatar, le dio al sacerdote Sadoc. Después puso en su vida al profeta Gad y al profeta Natán. Y muy seguramente su papá le dijo, hijo, yo desde chiquito veo que a usted los ojos le bailan, soluciónalo. Entonces cuando él dice, preserva a tus siervos de las soberbias, es, no quise cambiar yo y me cambiaste tú. Entonces, el plan de Dios no se va a perder jamás. El plan que Dios trazó para ti, porque el Salmo 138 dice, Dios cumplirá su propósito en ti. ¿A qué costo? Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El que es la gloria de Israel no se arrepentirá, dice Números, ¿cierto? Pero Él tiene que hacer cosas. Él tiene que tomar medidas. Él dijo a Sansón, tu mano destruirá a los filisteos. Pero como David, él entregó sus ojos a las filisteas y no a los filisteos. Primero se casó con una mujer de Timná y desde el matrimonio fue una desgracia. En la fiesta de bodas se divorciaron. ¿Conoces la historia? Jueces, capítulo 13, 14 y 15, si lo quieres leer. Después de eso, como decepción y frustración, empezó a ir a donde las prostitutas y terminó con una de ellas llamada Dalila, quien le sacó los ojos, porque los ojos eran el objeto de su pecado. Y el Señor le dijo, ¿tienes mucho problemita con tus ojos? Saquémoslos, ¿cierto? Y terminó rogándole a Dios que le permitiera cumplir su propósito de vida. Y le dijo, Espíritu Santo, por favor, dame una oportunidad y permíteme cumplir el propósito de vida. Y Dios le devolvió su fuerza y con sus manos destruyó la capital de ese lugar filisteo. ¿Por qué razón? Porque él no se dio cuenta, dice el texto bíblico, cuando se fue de él el Espíritu Santo. Porque se fue como Lot, acercando tanto a Sodoma, que cuando ya vivía allá no se dio cuenta. Entonces, si nos hemos acercado a alguna cosa con nuestro comportamiento, digámoselo al Espíritu Santo, digámosle, Señor Jesucristo, toda la acta de decretos que nos era contraria fue derribada y yo no quiero levantar nuevamente una acta de decretos. Por favor, ayúdame a identificar. Entonces, primero vamos a identificar, segundo vamos a solucionar y tercero vamos a ser preservados. Ayer encontré una palabra de ser preservados, porque le estaba preguntando al Señor Isaías 31 y quiero que la guardes hoy en tu corazón como promesa de tu vida. Me pareció tan hermosa, hablando de preservación, y dice Isaías 31 verso 5, para quien quiere ser preservado de la soberbia de no cambiar. Recuerda que en Salmo 119 David dice, preserva a tu siervo de las soberbias, de volver a que sabe que no debe hacer eso, pero lo sigue haciendo. Eso es soberbia. Recuerda que Levítico dice, el que actúe con soberbia no podrá trabajar en las cosas santas del Señor. 31:5, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando
y salvando. Ay, me pareció tan maravilloso. Así está Dios sobre nosotros. Dice, como las aves que vuelan todo el tiempo. Y me encanta porque es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, o sea, con la espada desenvainada, viendo un ave que se quiere posar sobre tu cabeza y el Señor la está cortando. Y esas aves, porque como dice nuestro amado doctor Spurgeon, no puedes impedir que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que hagan nido en tu cabeza. Entonces, la gente nos puede decir una cosa: mire, no confíe en ese hombre, no escuche a esa mujer, no sea amigo de esa persona. La gente nos puede decir lo que quiera, pero si ese pensamiento hace tránsito a mi corazón, es si yo se lo permito. Si yo se lo permito, entonces no se lo permitas. Entonces, las aves que vuelan debe representar es a nuestro Dios. Y dice que Él, ¿qué está haciendo? Él está amparando, librando, preservando y salvando. Por favor, colócalo en tu cuaderno de oración y dile: Señor, vuela sobre mí, salvándome, amparándome, librándome, presérvame. Y cuando utilice la expresión presérvame de lo que identificó, dígale: Señor, presérvame de las ovejas. David tenía que haber pasado toda su vida: Señor, presérvame de la lujuria, Señor, que pueda haber una mujer como vería a mi propia hija. Su propia hija fue violada en su propia casa por su hermano. David dijo dos cosas, ¿cierto? Dijo: necesito mujeres para tener hijos. Sus hijos le sacaron los ojitos a David. Necesito mujeres porque es que resulta que el reino se va a prosperar así. Y se mintió a sí mismo y perseveró en ello hasta el día que trajo a una mujer casada a su lecho. Ese día abrió los ojos, porque son esas batallas finales las que hacen a veces quitar el velo. Pero no tiene que ser la enfermedad, no tiene que ser la pérdida del hogar, el divorcio el que nos abra los ojos, sino que nosotros, como aceptemos la invitación que nos hizo el Señor: busquen mi rostro, yo quiero oír su voz y cuéntenme, y le digamos: Señor, me puse un velo. Siempre dije que no era mal geniada, pero hoy me doy cuenta que en verdad la ira me ha tomado, el orgullo, la altanería del corazón, lo que tú identifiques. ¿Cómo lo vamos a identificar? En oración. Ayúdame con las cosas ocultas, con lo que yo toda mi vida hice, pero eso que tiene de malo, pero todo lo hacen, pero no sé qué. Todas las cosas que ante mis ojos no son. Yo me aterro cuando la gente en verdad le pregunta a uno: ¿y es que eso es malo? Y yo: ¿de verdad no lo sabes? ¿De verdad no lo sabes teniendo una Biblia? ¿Cómo vamos a preguntar? Ay, voy a consultar al Señor a ver si es la voluntad de Dios que yo ayune. Yo debo preguntarle eso al Señor. ¿Será que se encuentra uno: hermano, vas a la casa de Dios? Si es la voluntad de Dios, si Dios quiere. Yo le digo: claro que sí quiere. No toca preguntarle a Dios eso. Pero fíjate, queremos preguntarle las cosas que son claras, concisas, y no queremos consultarle lo que realmente puede generar una duda en nuestro corazón. No le consultamos si esa amistad es propicia. Y cuando esa amistad, que no fue amistad, nos mete en problemas, en dificultades, decimos: Señor, no le consultamos a veces acerca de negocios. Entonces, si no le consultamos lo externo y tampoco le consultamos lo interno, ¿cómo vamos a cazar las aves? Entonces, mis amados, tarea, identifiquemos. Tarea, solucionemos en oración. Y tarea, pidámosle a Dios que nos presente. Ahora, Isaías 31, verso 5 dice que Él ya nos prometió preservarnos y que Él estará sobre nosotros si le damos la oportunidad, librándonos, salvándonos, amparándonos y preservándonos. Me parece maravilloso nuestro Dios. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra.